El petróleo, una fuente de energía esencial en la sociedad moderna, tiene una historia fascinante que se remonta a miles de millones de años. Este recurso natural ha influido en la economía, la política y la tecnología, transformando radicalmente el curso de la historia humana. Desde sus primeros inicios hasta la actualidad, la historia del petróleo ha sido marcada por descubrimientos, conflictos y avances tecnológicos. Hoy, en Gaia en Datos, hablaremos sobre el petróleo y sus orígenes. ¡Empecemos! Aunque el petróleo, tal y como lo conocemos hoy en día, comenzó a desempeñar un papel central en el siglo XIX, su historia tiene raíces mucho más antiguas. El petróleo es un recurso natural valioso que se ha formado a lo largo de millones de años a partir de materia orgánica en descomposición. Pero es importante aclarar que la creencia de que el petróleo se formó a partir de los restos de dinosaurios es un mito comúnmente difundido. En realidad, el petróleo se origina a partir de una variedad de microorganismos en materia orgánica marina y terrestre, que se depositó en condiciones específicas y bajo una serie de procesos geológicos. Hace aproximadamente 3.5 millones de años, la Tierra estaba poblada por microorganismos primitivos, como bacterias y algas, que vivían en océanos y lagunas. Estos microorganismos realizaban fotosíntesis, un proceso que convertía la energía solar en materia orgánica, liberando oxígeno como subproducto. Con el tiempo, estas algas y bacterias murieron y se acumularon en el fondo de los océanos, en los que se conoce como sedimentos orgánicos. Con el tiempo, la presión de las capas de sedimentos superiores comprime los restos orgánicos. Este proceso, conocido como diagénesis, transforma los restos en una sustancia intermedia llamada querógeno. El querógeno es una mezcla de materia orgánica compleja que aún no se considera petróleo, pero es un precursor esencial en su formación. Durante millones de años, las condiciones se volvieron más extremas y la temperatura y la presión aumentaron a medida que se profundizaban en la Tierra. Estos procesos geológicos contribuyeron al entierro y la transformación de la materia orgánica en hidrocarburos. El petróleo se forma a través de un proceso llamado catagénesis. Durante la catagénesis, la materia orgánica se descompone debido a la presión y la temperatura extremas. Los componentes orgánicos se descomponen en hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como otros compuestos químicos. Una vez formado, el petróleo tiende a migrar desde las rocas madre donde se originó hacia capas de roca porosa y permeable conocidas como rocas almacén. Este movimiento se debe a la presión y la capacidad de los hidrocarburos para fluir a través de las capas porosas. Para que el petróleo se acumule en cantidades significativas, necesita quedar atrapado en estructuras geológicas especiales. Estas estructuras pueden ser pliegues, fallas o trampas de rocas porosas. El petróleo se acumula en estas áreas, formando reservorios que pueden ser explotados para su extracción. La calidad y las propiedades del petróleo dependen de varios factores, incluyendo la composición original de la materia orgánica, la temperatura y la presión a las que fue sometida, así como el tiempo que ha pasado en el subsuelo. Petróleos más ligeros contienen hidrocarburos más pequeños y son más valiosos debido a su mayor versatilidad. Una vez que se encuentra un yacimiento de petróleo, se realiza la extracción mediante perforación. Luego, el petróleo crudo se somete a procesos de refinación para separar sus componentes en productos útiles como gasolina, diésel, queroseno y otros derivados. En resumen, el petróleo se formó a lo largo de millones de años a partir de materia orgánica marina y terrestre, incluyendo microorganismos y plantas que murieron y se acumularon en el fondo de los océanos y lagunas. Los procesos geológicos, como la catagénesis y la migración, transformaron esta materia orgánica en hidrocarburos líquidos que se encuentran atrapados en formaciones geológicas subterráneas. ¿Sabías toda esta información sobre el petróleo y sus orígenes? No te vayas, porque aún quedan algunas cosas por descubrir. Pero antes, no olvides darle like y suscribirte. ¡Sigamos! En la antigüedad, el petróleo se extraía de forma primitiva en lugares como la península de Azerbaiyán. Se utilizaba en lámparas para iluminación y también se conocía por sus propiedades medicinales. Sin embargo, su extracción y uso eran limitados en comparación con la escala industrial que veríamos más adelante. La revolución industrial del siglo XIX marcó un cambio significativo en la forma en la que se utilizaba el petróleo. Con la invención de la lámpara y queroseno por Abraham Genscher en 1846, la demanda del petróleo como fuente de iluminación aumentó considerablemente. Este fue el comienzo de la transición del petróleo desde un recurso local a uno de importancia global. En 1859, Edwin Trigg perforó el primer pozo de petróleo exitoso en Titusville, Pensilvania, marcando el inicio de la era petrolera. Este evento llevó a un aumento masivo en la producción y refinación de petróleo. La compañía Standard Oil desempeñó un papel central en la expansión de la industria del petróleo en los Estados Unidos. A través de tácticas comerciales agresivas, Rockefeller consolidó su control sobre la producción, transporte y venta de petróleo, estableciendo así un monopolio que dominaría la industria del petróleo.
A medida que la demanda de petróleo aumentaba en el siglo XX, las compañías petroleras establecieron estándares internacionales para la clasificación y comercialización de diferentes productos petroleros, desde gasolina hasta diésel y queroseno. Esto facilitó la expansión del uso del petróleo en diversas industrias. A lo largo del siglo XX se realizaron importantes descubrimientos de petróleo en todo el mundo. Países como Arabia Saudita, Irán y Venezuela emergieron como importantes productores, transformando la dinámica geopolítica y económica global. La tecnología desempeñó un papel crucial en la exploración y extracción de petróleo. La perforación en aguas profundas, la fracturación hidráulica y otras innovaciones tecnológicas permitieron acceder a reservas previamente inaccesibles, impulsando la producción mundial de petróleo. La crisis del petróleo en la década de los 70, desencadenada por eventos como el embargo de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, en 1973, tuvo un impacto significativo en la economía mundial. Los precios del petróleo se dispararon, lo que llevó a una mayor conciencia sobre la dependencia de los combustibles fósiles y el impulso de las energías alternativas. El aumento repentino de los precios del petróleo tuvo un impacto inmediato en la economía mundial. Muchos países experimentaron una recesión económica, ya que los costos más altos del petróleo afectaron la producción, el transporte y los costos de vida en general. La crisis del petróleo impulsó la investigación y el desarrollo de tecnologías de energía alternativa, como la energía solar y la eólica, como formas de reducir la dependencia del petróleo. La crisis cambió la dinámica geopolítica en la producción del suministro de petróleo, reforzando el papel de los países exportadores de petróleo en la escena mundial. Sin embargo, a medida que la conciencia ambiental creció en las últimas décadas, el impacto negativo de la industria del petróleo en el medio ambiente se convirtió en una preocupación importante. Los derrames de petróleo, la contaminación del aire y el cambio climático han llevado a un llamado global para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Antes de terminar, y porque sé que os interesa, hablemos brevemente de los dinosaurios. En cuanto a la evolución de los dinosaurios, es importante destacar que estos enormes reptiles vivieron durante el periodo Jurásico y Cretácico, que se sitúan en un rango temporal que va desde hace aproximadamente 200 a 65 millones de años. Estos periodos son relativamente recientes en la escala de tiempo geológico, en comparación con la formación de petróleo. Por lo tanto, la idea de que el petróleo se forma a partir de los restos de dinosaurios es incorrecta desde una perspectiva temporal. En conclusión, el petróleo es un recurso no renovable que se ha desarrollado a lo largo de la historia geológica de la Tierra. El proceso de formación del petróleo es un fenómeno geológico complejo que se desarrolla a lo largo de extensos periodos de tiempo y bajo condiciones específicas en el subsuelo. Este recurso esencial ha impulsado el desarrollo tecnológico y económico, pero también ha llevado a desafíos ambientales y a la búsqueda de alternativas energéticas más sostenibles. Muchas gracias por vernos y recuerda dar like y suscribirte, para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.